Bueno, seguimos. Les decía que dependiendo de fallas en la digestión y absorción y fallas en la circulación enterohepática de los ácidos biliares, puede resultar en mala absorción. Una de las manifestaciones características de la mala absorción, aunque no siempre, es la presencia de esteatorrea. La de esteatorrea puede ocurrir porque haya menor cantidad de ácidos biliares conjugados, porque las bacterias colónicas hayan desconjugado más de la cuenta en el intestino delgado. Ellas lo deben hacer en el intestino grueso, en el colon, pero cuando hay sobrecrecimiento bacteriano, veremos después, ellas pueden aumentar su presencia en el intestino delgado y disminuir entonces la cantidad de ácidos biliares conjugados por desconjugar. Lo mismo si los ácidos biliares no se absorben adecuadamente y pasa mayor cantidad de ácidos biliares al colon, ellos son estimulantes de la secreción de cloro y por lo tanto va a haber mayor secreción de agua y puede haber entonces una diarrea secretora. Entonces fíjense que las alteraciones en la circulación enterohepática de los ácidos biliares puede redundar en la presencia de diarrea, bien sea diarrea tipo esteatorrea o diarrea secretora. Y yo les pregunto acá qué es lo que pasa aquí. Les decía antes que van a encontrar ustedes en estas sesiones unas preguntas que están en rojo que les va a ayudar a ustedes a repasar o a buscar la información si no la han entendido, etc. Cuando hay una enfermedad ileal severa, ya dijimos que en el ilion distal se reabsorben los ácidos biliares. Si hay un daño de la mucosa en el ilion, entonces va a haber disminución de la absorción de los ácidos biliares duodenales y entonces va a haber menor cantidad en ese pool que está recirculando y eso va a redundar en disminución de la formación de micelas y por lo tanto se pueden perder las grasas, diarrea por pérdida de ácidos grasos. Aquí tienen una lista de causas que pueden conducir a esteatorrea. Las más importantes entonces se las menciono acá. Si hay insuficiencia pancreática exocrina, si hay déficit de ácidos biliares, de este pool de ácidos biliares, o hay enfermedades que pueden afectar el intestino delgado. En las causas por insuficiencia pancreática exocrina, es decir, la producción de las enzimas, ustedes tienen pancreatitis, fibrosis quística, resección del páncreas, etc. En las déficit de ácidos biliares, porque haya colestasis, porque no haya adecuada secreción de ácidos biliares a la bilis, porque no se absorban adecuadamente los biliares, o que haya desconjugación, como les decía, en el sobrecrecimiento bacteriano. En estas tres condiciones puede disminuir el pool de ácidos biliares. Y cuando el intestino está, la mucosa del intestino está afectada, pues también porque no va a haber la absorción adecuada. ¿Qué hay que hacer? Teniendo en cuenta las posibles causas de esteatorrea, pues hay que tratar de hacer el diagnóstico con la finalidad de aliviar al paciente. No se olviden que el final es el alivio del paciente. Y el alivio del paciente viene de hacer un diagnóstico adecuado para que pueda haber un tratamiento adecuado. Primero, estimación cuantitativa de la grasa, es decir, si hay realmente esteatorrea o no. Si hay insuficiencia pancreática, medir una de las enzimas como la elastasa en las heces. Si es enfermedad celíaca, hay que medir anticuerpos y biopsia duodenal, como vamos a ver después. Si es enfermedad hepática con patrón colestásico, es decir, que haya problemas en el flujo de la bilis, medir fosfatasa alcalina y otra enzima que es la gamma-glutamitransferasa, que las veremos más adelante también. Si hay sobrecrecimiento bacteriano, hay unos test para poder medir esto. Y entonces, teniendo la causa, se puede hacer un tratamiento racional. Aquí en esta tabla, para diferenciar cuando la diarrea fundamentalmente es por disminución de los ácidos biliares o por presencia abundante de ácidos grasos en la luz. Entonces, en ambas situaciones hay disminución de la expresión de ácidos biliares en las heces, pero la enfermedad en la
la extensión de la enfermedad en el hilo es muy extensa cuando la diarrea es por ácidos biliares. Cuando es por ácidos grasos. Cuando es por ácidos biliares, si se pierden, pueden compensarlo por la síntesis. Acuérdense que dijimos que la síntesis era solamente para llenar lo que se pierde. Si se pierde más, el hígado sintetiza más y el hígado está bien. ¿Sí? El pool de ácidos biliares en la diarrea de ácido graso está disminuye en la luz. Fíjense, la estatorrea es de más de 20 gramos. Lo normal es que haya de menos de 5 a 7 gramos por ciento en las heces en el día. La colesteramina es un secuestrador de ácidos biliares. Cuando la diarrea es por ácidos grasos, eso no funciona. Lo que sí funciona es reducir la ingesta de grasas, porque así pues habrá menos ácidos grasos en la. Entonces continuamos con las afectaciones en la función digestión-absorción que pueden conducir a mala absorción. Ahora vamos a ver entonces la absorción de los carbohidratos. Y como ejemplo de mala absorción vamos a comentar la mala absorción de la lactosa. Los carbohidratos, lo que nosotros ingerimos son polisacáridos, que es el almidón, los disacáridos, el azúcar de la caña y el azúcar de la leche, que es la lactosa. Los carbohidratos se van a absorber en el intestino delgado también, como las grasas, y la manera como se absorben solamente en la forma de monosacáridos. Y nosotros no estamos ingiriendo monosacáridos, así que tienen que ser digeridos por la amilasa pancreática fundamentalmente y disacaridasas que están en la membrana apical del enterocito. En el caso de la absorción de la glucosa, eso vamos a ver que es un cotransporte con el sodio, dependiente de la existencia del transportador de glucosa dependiente del sodio. Los carbohidratos en esta sola lámina les voy a poner todo lo que corresponde a la digestión de los carbohidratos. Digestión en la luz, digestión sobre las membranas y el producto final de la digestión. Entonces tenemos amilasa, las enzimas, la amilasa en la luz, la amilasa pancreática, las enzimas apicales, dextrinasa, maltasa, sucrasa. Entonces tenemos el polisacárido, que es el almidón que nosotros consumimos. Es por acción de la amilasa, va a ser digerido, pero no de manera final, no como producto final. Entonces aquí tenemos alfa-dextrina, maltotriosa, maltosa, y aquí están las enzimas apicales que van a actuar sobre estos productos para al final quedarnos con glucosa, que sí es lo que se va a absorber, que es el monosacárido. Y por otro lado tenemos los dos disacáridos, la lactosa y la sucrosa. Tenemos entonces sobre la membrana dos disacaridasas, la lactasa y la sucrasa. Entonces estas, al actuar sobre los disacáridos, estos de acá, me va a dar como productos finales glucosa con galactosa o glucosa con fructosa respectivamente. Estos productos finales son los monosacáridos, los que se pueden absorber. Y ellos van a ir a ser absorbidos vía porta, van a ir hasta el hígado. Entonces, los monosacáridos son las hexosas y las pentosas. Tienen glucosa, la lactosa, fructosa, ribosa, decilosa, arabinosa, las pentosas. Me imagino que ustedes esto también lo vieron en YouTube. Entonces, la absorción, acuérdense que es de la luz al enterocito, del enterocito al intersticio y del intersticio a la sangre. El concepto de absorción es lo que va de la luz a la sangre. La glucosa y la galactosa se absorben por transporte puro secundario en contra de gradiente y es dependiente del sodio porque van a entrar gracias al gradiente apical de sodio. ¿De dónde sale este gradiente apical de sodio? Gracias a la generación que hace la bomba de sodio-potasio que está sacando sodio y está en la membrana vasolateral. Es dentro de las informaciones o conocimientos fisiológicos en la absorción de carbohidratos, es muy importante que conozcan bien la absorción de la glucosa porque tiene una utilidad clínica muy importante que es la rehidratación en el tratamiento, la rehidratación oral en el tratamiento de la diarrea, porque la absorción de glucosa estimula la absorción de sodio y agua. Eso vamos a verlo después.
Aquí en este diagrama ve cómo se absorbe la glucosa. Aquí están los enterocitos, aquí está el transportador, el cotransportador que va a meter sodio con glucosa. Fíjense que el tamaño de las letras está diferente para indicarles la diferencia en los gradientes y concentraciones en ambos compartimientos. La absorción de la glucosa es contragradiente. Hay menos glucosa acá que lo que está dentro de la célula, pero hay un gradiente a favor que es el del sodio al entrar. Aquí tienen los gradientes en números, ¿verdad? De las concentraciones extra en la luz y dentro del enterocito. Bueno, entonces este transportador va a meter 2 sodios por cada glucosa al interior del enterocito. Pero entra al enterocito y todavía no está absorbido. Tiene que salir del enterocito al intersticio, del intersticio a la sangre. El transportador acá es el GLUT2, que hace la difusión facilitada, mientras que aquí es cotransporte secundario, dependiente de eso. No se olviden nunca de la bomba de sodio y potasio que está en la membrana vasolateral, que está sacando sodio y metiendo potasio. Aquí tienen un resumen de la absorción de los carbohidratos digeridos, glucosa, galactosa, fructosa y las pentosas que no son digeridas son estos carbohidratos simples, ¿no? Pero va a haber diferentes tipos de transporte, diferentes transportadores y se están moviendo por diferentes compartimentos. La glucosa, galactosa entran al enterocito por transporte con sodio, gracias al transportador dependiente de sodio, transportador de glucosa dependiente de sodio, y salen del enterocito por difusión facilitada gracias al transportador GLUT2. Una vez que están en el intersticio, pasan por difusión simple a la sangre. La fructosa no tiene transporte como activo, transporte activo secundario como la glucosa galactosa, sino simplemente difusión facilitada. Aquí tiene el transportador es el GLUT5 y sale igual por difusión facilitada por el GLUT2. Las pentosas van por difusión simple, no necesitan transportador, entran al interior del enterocito, salen al intersticio y pasan a la sangre. ¿A cuál sangre? Van a ir a la vía porta al hígado. Como les decía, es muy importante conocer la existencia del cotransporte sodio-glucosa porque es la base del tratamiento oral o de la rehidratación oral. Entonces se aporta sodio y glucosa vía oral y el aumento de glucosa y sodio en la luz aumenta la actividad de este transporte y favorece la absorción de sodio y de glucosa. Entonces más sodio y glucosa entran al enterocito, más sodio sale al intersticio, el sodio arrastra cloro y el sodio y el cloro arrastran agua. Y de esa manera, ustedes dando glucosa y sodio, más agua obviamente, van a reactivar el transporte de sodio, cloro y agua, que van a pasar luego a la sangre y pues va a ir ya dentro del organismo. Bueno, como ejemplo de los problemas de absorción de los carbohidratos, de digestión, absorción de carbohidratos, es la mala absorción de la lactosa. Es prácticamente la única alteración en la absorción de los carbohidratos. La lactosa, que es este disacárido, requiere digerirse. ¿Por qué? Por la lactasa, que es una disacaridasa que está en la membrana apical de los enterocitos, que transforma la lactosa en glucosa más galactosa, que son los monosacáridos que se pueden absorber. La lactasa está presente al nacimiento, pero después va a desaparecer. En los animales así, después ya no hay lactasa. Sin embargo, el hombre conserva la lactasa, especialmente los que tienen las dietas basadas, como nosotros, las dietas basadas en productos lácteos. Aquí tiene un chistecito. El hombre ni siquiera puede ver una vaca, tiene intolerancia a la lactosa. Bueno, la mala absorción de la lactosa entonces ocurre porque falte la ausencia, no haya mucha lactasa o no haya enzima y no tiene ningún otro problema. Pero puede haber falta de lactasa porque
la mucosa esté mal, porque se haya perdido la mucosa, no haya suficiente mucosa o esté dañada, como ocurre en la enfermedad celíaca, y entonces esa sería una mala sección de lactosa por falta de lactasa, pero no primariamente por falta de enzima, sino porque se lesionó la mucosa. Aquí tienen para entender cómo ocurre los síntomas que son con lo que viene el paciente, de lo que el paciente se va a quejar. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a comenzar. Hay lactosa en la luz porque la persona ingiere leche o productos lácteos. Entonces, esta lactosa no puede ser digerida porque no hay la enzima. Entonces, esta lactosa va a significar un aumento de partículas osmóticamente activas, va a aumentar la osmolaridad. Y además, esta lactosa, cuando pase al intestino con las bacterias van a digerir la lactosa y van a formar ácido láctico más gas. Este ácido láctico también aumenta más la osmolaridad. Entonces, aumenta el número de partículas osmóticas en la luz, aumenta la osmolaridad. Al aumentar la osmolaridad, ¿qué va a ocurrir? Que eso va a hacer que salga el agua hacia la luz. Es para mantener la isosmolaridad. Entonces, al salir el agua a la luz, y hay gas también, ¿no? Entonces, piensa, hay gas, porque se forma más gas por acción bacteriana. Estas dos cosas, el aumento de líquido en la luz y la presencia de gas, distienden el tubo gastrointestinal. ¿Qué hace la distensión? La distensión es el estímulo principal para la motilidad. Aumenta el peristaltismo. Y si aumenta el peristaltismo, aumenta el tránsito. Y si aumenta el tránsito, ¿qué significa? Que va a haber diarrea. ¿Qué tipo de diarrea? Como la que estamos aumentando el número de partículas osmóticas activas, va a haber una diarrea osmótica acuosa. ¿Qué otra cosa? Entonces, bueno, aquí la diarrea es osmótica porque lo que estamos perdiendo son estas partículas osmóticamente activas, no se están perdiendo electrolitos. Como segunda síntoma que va a ocurrir consecuencia de esto es que al aumentar el peristaltismo pueden las personas tener cólicos. Y como hay aumento de gas, ellas van a tener flatulencia. La gente va a decir que está con el abdomen distendido, que está inflado. Eso es lo que ustedes van a recibir. No confundir la intolerancia a la lactosa por falta de lactasa con la alergia a la proteína de vaca que le veremos posteriormente. Bueno, aquí les voy a adelantar, lo vamos a volver a ver cuando veamos la diarrea nuevamente, lo que es el gap osmolar fecal, que es una medición de los electrolitos en las heces, de la osmolaridad y de los electrolitos, la concentración de electrolitos en las heces. Para mantener la isoosmolaridad dentro de las heces, en la luz intestinal, la osmolaridad debe ser igual a la del plasma, 290, 300 milimoles por litro. Ese gap, es decir, ese vacío o espacio o lo que sea ocupado por otras sustancias aparte del sodio y potasio fecal, es lo que nos permitiría decir aquí se están perdiendo otras cosas. Pero esto realmente es la diferencia entre la osmolaridad fecal menos la suma del potasio y del sodio que ustedes miden en las heces duplicado, porque acuérdense de la electroneutralidad. Estos son cationes, entonces tiene que haber un igual número de aniones, por eso se multiplica por 2. Y estas partículas sumadas se restan a la osmolaridad fecal, y esa diferencia tiene que ser alrededor entre 50 y 100 milimoles por litro. Eso es lo normal. Cuando esto disminuye o aumenta, entonces las cosas están mal, pero pueden presentarse diarreas de diferente naturaleza fisiopatológica. Eso es lo que nos interesa. En este ejemplo, el sodio y el potasio está en 30 y 70 miliequivalentes, y eso, si ponemos esta formulita aquí, eso nos da 90 milimoles, lo cual está dentro de lo que estamos diciendo del rango normal. Eso está bien. Entonces, esta medición nos va a permitir saber si hay una diarrea osmótica o una diarrea secretoria. Entonces, como acabamos de ver por falta de lactasa, en la diarrea secretora lo que se van a perder son partículas osmóticamente activas que no son electrolitos.
Entonces, medimos los electrolitos van a estar disminuidos porque van a estar aumentadas esas otras sustancias que no las estamos midiendo. Esto es lo normal. Si falta la lactasa, disminuye, se pierde menos sodio y potasio fecales. Entonces, poniendo como ejemplo estos números, nos va a dar 130 milimoles por litro. Entonces, esto está aumentado del valor considerado normal y esto nos permite decir que aquí estamos en presencia de una diarrea osmótica. Aquí tenemos gráficamente, aquí está la lactosa no se digiere porque no hay lactasa, y entonces esta lactosa pasa al colon, ahí están las bacterias degradan esa lactosa, se forman ácidos grasos de cadena corta, gases, y es toda la presencia de un número aumentado de partículas osmóticamente activas hace que entre el agua a la luz. Se pierde al final la lactosa, agua, CO2, hidrógeno y ácidos grasos de cadena corta. ¿Qué hacer con la mala absorción de la lactosa si no hay lactasa? Bueno, uno, que la persona evita los lácteos. Tomar lactasa, es decir, tomar suplementos de la enzima, y la persona puede tomar un lácteo que es el yogur. ¿Sí? Ahí les pregunto por qué se usa el yogur. Finalmente vamos a ver los problemas de absorción de proteína que básicamente no van a ser del aparato digestivo exclusivamente. Entonces, las proteínas nosotros los ingerimos como polipéptidos en la dieta. Tienen que ser hidrolizados, es decir, digeridos para formar moléculas más pequeñas, tripéptidos y aminoácidos para que se van a absorber. Esto es gracias a la acción de las enzimas que están en el estómago, la pepsina, producida por las células principales, y luego la cantidad de enzimas proteolíticas que son secretadas por el páncreas. En el caso de la pepsina, el pepsinógeno se activa en el pH bajo y las enzimas pancreáticas gracias a una enzima apical que es la enteroquinasa, y van a ser absorbidos por distintos transportadores. Aquí les pongo también en un solo diagrama lo que sería la digestión y absorción de las proteínas. Tenemos las proteínas en la luz por acción de proteasas, se van a formar péptidos, dipéptidos o aminoácidos que tienen que ser absorbidos. Los dipéptidos y los aminoácidos pueden ser captados por transportadores de la membrana apical luego de la acción de otras enzimas apicales, las peptidasas y aminopolipeptidasas. Entonces, estos van a ser introducidos al enterocito, y ahí todavía hay otras enzimas peptidasas que van a terminar la degradación a aminoácidos, que son los que se van a absorber, van a la sangre vía porta, igual que los carbohidratos para ir al hígado. Entonces aquí la diferencia es que la digestión no solamente ocurre en la luz, sino que la digestión ocurre en la luz intestinal, en el enterocito sobre la membrana apical y dentro del enterocito porque hay enzimas dentro del citoplasma. Aquí en este otro diagrama ven el enterocito, aquí ven el cotransporte, así como los carbohidratos, cotransporte con sodio de los aminoácidos. ¿Sí? No hay un solo cotransporte, hay unos que son independientes de sodio, y aquí hay cotransporte gracias al gradiente que se crea al entrar del hidrógeno para absorber dipéptidos y tripéptidos. Hacia los gradientes electroquímicos aquí del sodio y aquí del hidrogeno para entrar. Dentro del enterocito, estos dipéptidos pueden ser digeridos por las peptidasas citoplasmáticas y al final tenemos los aminoácidos que son los que van a ser absorbidos. De todas maneras, también se absorben algunos y tripéptidos. Alteraciones en la absorción de las proteínas no son frecuentes, son genéticas, puede ser un déficit de esta enzima apical de los enterocitos, que es la que convierte tripsinógeno en tripsina, y cursan diarrea, con diarrea, pero esto es raro. Y los otros dos son el síndrome de Harvard y la cistinuria, que son defectos en los
transportadores de los diferentes tipos de aminoácidos. Y eso no solamente está en el intestino, sino también en el riñón. Por eso no es un problema solamente del tubo digestivo. Bien, entonces hemos visto estas dos partes de lo que corresponde al síndrome de absorción. Ahora ustedes están preparados para entender mejor el síndrome de mala absorción que vamos a ver en la siguiente parte, la enfermedad celíaca y otras enfermedades con mala absorción.